Una historia de supervivencia en el desierto. Hola a todos. En las ardientes arenas del desierto, un grupo de jóvenes valientes se embarcó en una expedición épica. Con sus mochilas llenas de provisiones, agua y determinación, se adentraron en el vasto y desafiante paisaje, listos para enfrentar los 500 implacables kilómetros que se extendían ante ellos. Durante los primeros días, el sol abrasador los abrazaba con su calor, pero el espíritu aventurero de los jóvenes no se desvanecía. Avanzaron con valentía, atravesando dunas interminables y disfrutando de las espectaculares vistas del desierto. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el ambiente se volvía más hostil y despiadado. En medio de la travesía, una tormenta de arena se desató de repente, envolviendo al grupo en una nube de polvo y oscureciendo el cielo. Los vientos huracanados azotaban sus rostros y la arena se colaba en cada grieta de su ropa. Perdidos en la confusión y la desorientación, lucharon por mantenerse juntos mientras la tormenta rugía a su alrededor. Con el paso de las horas, la tormenta finalmente amainó, dejando a los jóvenes exhaustos y desorientados. Sin un punto de referencia claro y con las reservas de agua disminuyendo rápidamente, el grupo se encontró en una situación desesperada. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. En el horizonte, emergió una figura misteriosa, un oasis aparentemente oasis, un regalo del desierto en medio de la adversidad. Llenos de esperanza y al borde del agotamiento, los jóvenes se dirigieron hacia el oasis con renovada determinación. Sin embargo, lo que encontraron allí no era lo que esperaban. El oasis, en lugar de ser un paraíso de frescura y vida, era un espejismo cruel, una ilusión creada por la desesperación y el engaño del desierto. En su interior, descubrieron una tierra desolada y seca, desprovista de cualquier rastro de vida. La desilusión y la desesperación se apoderaron de ellos mientras se enfrentaban a la cruel realidad de su situación. A medida que el sol se ponía en el horizonte, el grupo se reunió alrededor de una fogata improvisada, reflexionando sobre su destino incierto. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, surgieron lazos de amistad y camaradería más fuertes que nunca. Unidos por la adversidad, se prometieron el uno al otro que seguirían adelante, enfrentando juntos los desafíos que el desierto tenía reservados para ellos. Los jóvenes se vieron obligados a luchar contra horrores que desafían la imaginación. En medio de la oscuridad de la noche, fueron acechados por manadas de lobos hambrientos, cuyos aullidos siniestros resonaban en la vastedad desolada, mientras luchaban por mantener a raya a las bestias con antorchas improvisadas y gritos desesperados. Pero incluso cuando parecía que habían superado ese peligro, se encontraron con delincuentes despiadados y ladrones que acechaban en las sombras del desierto, esperando saquear a los desprevenidos viajeros. Enfrascados en batallas desesperadas por proteger lo poco que tenían, los jóvenes se enfrentaron a una oscura y retorcida realidad que acechaba en las sombras de la noche. Si te está gustando el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete al canal. Gracias. Y aún así, los desafíos no terminaban ahí. En los rincones más oscuros del desierto, las fieras salvajes acechaban, criaturas de pesadilla que emergían de las arenas ardientes para cazar a los intrusos imprudentes. Enfrentándose a serpientes venenosas, escorpiones letales y depredadores voraces, los jóvenes se vieron obligados a luchar por sus vidas en un baile mortal con la muerte. Cada paso que daban estaba marcado por el suspenso y el terror, cada momento una lucha desesperada por la supervivencia en un mundo que parecía determinado a devorarlos vivos. Pero a pesar de todo, su determinación nunca flaqueó, su espíritu nunca se quebrantó. En el punto más crítico de su travesía, el grupo se encontró cara a cara con una manada de tigres de Bengala, criaturas majestuosas pero mortales que acechaban entre las dunas como sombras de la noche. Con los corazones latiendo con fuerza en sus pechos y los cuchillos en mano, los jóvenes se prepararon para la batalla final. Los tigres, con sus ojos ardientes y garras afiladas, avanzaron con ferocidad, rugiendo su desafío a los intrusos que se atrevían a invadir su territorio. Pero los jóvenes no retrocedieron, no se dejaron intimidar por las bestias salvajes que se interponían en su camino hacia la libertad. Con movimientos rápidos y precisos, lucharon con valentía contra los tigres, esquivando sus embestidas y contraatacando con ferocidad.
Cada golpe era un acto de desafío contra las fuerzas del desierto, cada herida infligida un paso más hacia la victoria. La batalla fue épica, un choque de voluntades y habilidades que resonó en las arenas del desierto. Los jóvenes lucharon con una determinación feroz, negándose a ser vencidos por las bestias que amenazaban con destruirlos. Y finalmente, después de una lucha desgarradora, los tigres fueron derrotados, sus cuerpos yaciendo inertes en la arena ardiente. Con el peligro finalmente disipado, los jóvenes se miraron el uno al otro, exhaustos pero triunfantes. Habían enfrentado los horrores más oscuros del desierto y habían emergido victoriosos, más fuertes y más unidos que nunca. Y así, con la batalla ganada y el desierto a sus espaldas, los jóvenes continuaron su viaje hacia un nuevo amanecer. Atrás quedaban los peligros y desafíos del desierto, pero su legado como héroes nunca sería olvidado. En las leyendas del desierto, vivirían para siempre, testigos de la fuerza del espíritu humano y la voluntad de superar cualquier obstáculo que la vida les presentara.